Luis Felipe Arizmendi es presidente de GPI Valores y nos acompaña en esta tercera ya entrevista del programa. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Doctor Arizmendi, buenas noches. Bueno, ¿qué ha pasado hoy con la bolsa? ¿Cayó? Cuéntenos, por favor, qué ha pasado con cada uno de sus índices, el general, el selectivo y el Inca, y qué ha pasado con el dólar. Sí, bueno, el mercado, digamos, tomó a mal los resultados de las elecciones, no tanto por lo que ya era previsible, una final entre Humala y Keiko Fujimori, sino fundamentalmente, creo yo, por la indefinición que queda latente en esta situación, ¿no? Digamos, cómo queda la composición del Congreso no está claro. Yo acabo de estar haciendo un análisis en mi oficina, revisando, digamos, de región por región, con cifra repartidora, y los números que me salen a mí son un poquito distintos de los números que se publicaron ayer. Me sale más o menos 47 congresistas para Gana Perú, alrededor de 35-36 para Keiko Fujimori, entre 17 a 18 para Perú Posible, 15 para Kuczynski, 11 o 10 para Castañeda, 4 o 5 para el APRA. Pero lo interesante es que entonces, cualquiera sean las alianzas que se formen, hay una situación de una mayoría o inexistente o muy precaria. Y eso creo que ha sido lo que los ha asustado un poco a los inversionistas. Y lo segundo es que indudablemente, tal como tú señalabas, si bien ha habido un 50 y tantos % de gente conjunta, digamos, que se sienten ganadores, ha habido casi un 50% de gente que se siente perdedora. Ahora, finalmente hay otro punto que creo que ha sido también importante, y es que respecto al inversionista extranjero, ha habido coincidencia, por lo menos en un caso explícita y en otro caso sutil, en términos del cambio de ciertas condiciones o ciertas reglas de juego en algunas actividades como la minera, ¿no? Toledo habló de eventualmente un impuesto a la sobreganancia, Humala mucho más abierto en términos de los contratos, y entonces ha habido un poco las sumas de que si eventualmente hubiese un entendimiento programático y gubernamental entre Humala y Toledo, podría haber una afectación de ciertos contratos, sí, ¿no? Entonces, eso también ha tenido su impacto y se nota fundamentalmente en las acciones mineras. Que han caído. Y por eso pese a los precios, que en el extranjero los precios son maravillosos, que son una maravilla. Los precios, ¿no?, son extraordinarios, arriba de $1.460 la onza de oro, más de $41 la onza de plata. No, los precios son fantásticos, y no solamente ahí, sino en café y en otros productos. Ahora, en conclusión, para redondear la idea, yo creo que eso va a ir aclarándose en los próximos días, porque como señalaban los anteriores expositores y tú también, los dos candidatos están obligados a ir hacia el centro, a ceder una serie de posiciones, incluso a modificar sus planes de gobierno y hacer planes de gobierno de consenso, porque si no, no pueden gobernar. Y ya no existe la posibilidad de patear el tablero. O sea, yo creo que eso no es posible en el Perú de hoy, porque no va a haber ningún tipo de fuerzas armadas, yo las conozco muy bien, nadie que pudiese atreverse a hacer un cambio de regla de juego que obligasen a una situación anómala en el manejo constitucional. Entonces, descartada esa posibilidad, yo creo que en pocos días más va a retomarse la calma, y yo, por ejemplo, hoy día compré acciones. Yo soy positivo, yo creo que el país está demasiado bien como para que errores políticos torpes lo pudiesen desencarrilar. Ahora, ¿por qué entonces la rebaja la caída de la bolsa? ¿Cuál es el miedo que, pese a que considerando eventuales consensos, la cosa pudiera ir mejor de lo que se espera, ¿no? ¿Por qué el miedo? Yo creo que ha habido un poco de especulación. Yo he estado siguiendo minuto a minuto, leamos las cotizaciones de las principales acciones y del EPU. Como tú sabes, el EPU, que es el índice de las 20 o 25 principales acciones peruanas que se cotiza en Nueva York, uno se puede shortear, o sea, se puede ir corto en esa acción. Igual ha habido gente que se dio corto en Buenaventura, Southern y Credit Corp, y eso ha tenido influencia en el mercado local. A su vez, se ha generado una pequeña situación de incomodidad, y entonces el índice ha caído más o menos entre 3.2 a 3.4. Pero creo que es más especulativo, porque cuando uno lee los reportes de los bancos de inversión, y te podría mencionar 4 o 5, más bien el análisis es que no debió haber ningún efecto, o incluso un efecto ligeramente positivo. El mercado creo que ha reaccionado más por especulación pura al short, digamos, a la venta en corto, que propiamente por los análisis
que vienen de los departamentos de investigación de los bancos de inversión. Claro. Ahora, esa volatilidad que muestra el mercado, o que ha mostrado el mercado los últimos días y semanas, irá también a tono o a ritmo de lo que vayamos escuchando en materia económica de cada uno de los candidatos. Así es. Yo creo que va a haber, vamos a suponer un escenario que no es imposible. Vamos a suponer que Toledo y Ollantumala lleguen a un acuerdo programático, los dos quitan sus planes de gobierno y en función al acuerdo nacional buscan una fórmula, digamos, de centroizquierda. Porque con Keiko es imposible, considerando los antecedentes de lucha contra el fujimorismo que tuvo Toledo. Entonces vamos a decir que se unan y tengan un acuerdo programático de centroizquierda en base al acuerdo nacional y se presten ciertos técnicos. Han habido gente, Félix Jiménez ha trabajado en la época del gobierno de Toledo, creo que como director de crédito público, estaba también Oscar Dancourt, Dani Chilowski, Curbuneo, o sea, una serie de economistas destacados que son amigos entre sí además. Podrían prestarse, tener un equipo. Hay gente también peruanos en el exterior que son sumamente interesantes que podrían estar en ese equipo. Eso de por sí daría enorme tranquilidad, ¿no es cierto?, al gobierno. Ahora, en el otro lado también es natural que pueda surgir una alianza de gobierno entre la bancada fujimorista, la bancada de PPK, la bancada del APRA y la bancada de Solidaridad Nacional, porque ya han trabajado en conjunto en este gobierno. En este gobierno, hoy por hoy, la bancada de mayoría la conforman ellos y han aprobado la mayoría de leyes y de proyectos de este gobierno. Y porque además en el plano económico están muy cercanos. Más bien lo que sí tendrían que hacer es asegurar que los temas de Contraloría, lucha anticorrupción, Defensoría del Pueblo, etcétera, existan los personajes absolutamente neutrales e independientes, Banco Central, etcétera, que permitan una garantía. Entonces, yo soy bastante optimista, yo creo que más bien la moderación que van a verse forzados a ambas candidaturas y ese balance tan fino de poder va a evitar que nadie haga locuras. Claro, claro, ese mayor acercamiento al mercado, ¿no? Para terminar, Luis Felipe, ¿qué cree usted que deben hacer aquellas personas que hoy dicen, ¿qué hago? Tengo inversiones en los fondos mutuos, las saco, no las saco, las dejo, no las dejo, ahorro en dólares, ahorro en soles? ¿Qué le diría usted a esas personas? Yo creo que la probabilidad, honestamente, y esto no significa que yo simpatice necesariamente con una candidatura ni con otra, sino que la probabilidad de que haya un evento de desastre económico es muy pequeña. Existen los candados constitucionales. A menos que ninguno de los dos candidatos cumpla con lo que está ofreciendo. Es cierto, ¿no? pero el otro problema que tienen es que si no cumplan con lo que está ofreciendo se quedan reducidos a la minoría absoluta en el Congreso y lo más probable es que terminen mal, o sea, sus gobiernos terminen muy mal. Pero yo creo que hoy por hoy el interés nacional, digamos, y eso se refleja incluso en el sector más pobre, es para que siga habiendo trabajo, inversión, desarrollo, progreso, educación, etcétera. El Estado es muy grande para hacer muchas cosas. El Estado no necesita crear grandes empresas públicas ni desviar sus fondos para emprendedurismo de Estado. No necesitamos eso. Con hacer colegios, carreteras, reequipar universidades, policía, seguridad, infraestructura, tienen para cansarse de hacer cosas. O sea, no necesitan meterse a crear empresas estatales. Eso es una barbaridad neomarxista que hay que eliminar y sacarle la cabeza, y ese chip hay que extraerlo del plan de Ollantumala, porque si no, no tiene opción de ganar. Entonces, si él quiere ganar, se va a tener que tirar hacia el centro, y al tirarse hacia el centro y tratar de buscar un consenso con gente que más o menos le pueda prestar equipos, va a hacer esto quizás un tema más como puede ser el socialismo y la democracia cristiana en Chile, o eventualmente Lula. Si logra acercarse y hacer creer que eso va a ser lo que va a hacer, y hacerlo, indudablemente tiene chances. Y en el otro lado, indudablemente, creo yo, si uno hace la suma aritmética simple, Keiko tiene una ligera ventaja, ¿no es cierto?, respecto, precisamente por lo que tú decías, 30, 31, 32%, digamos, no les gusta el sistema, el régimen económico actual, pero un porcentaje mayor sí lo considera así. Entonces, va a ser una lucha interesante y bueno, vamos a ver en qué. Va a ser complicada, pero yo soy bastante optimista porque el Perú está pasando por sus mejores años y creo que ninguno de los dos candidatos quisiera ser precisamente que se le señale después en la historia como el que destruyó la esperanza del país. Gracias por estar con nosotros, Luis Felipe. Muy interesante conversar con usted, muy amable. Luis Felipe Arizmendi, el presidente de GPI Valores, ha estado con nosotros. No se preocupen, los próximos días vamos a seguir hablando del dólar, de la bolsa, y vamos a tenerlos informados de cómo los mercados vienen reaccionando a las diferentes propuestas que vamos a seguir escuchando durante
bastantes semanas más. Hasta mañana. Gracias por acompañarnos.